Entonces, que nos llevas y nos traes sin ningún problema. Usted sabe que es montarse en un país que es castigado, que puede castigar duro, ¿verdad, Juan José? Que te ganan sin licencia. Y sí, como no, hermanita, pase, venga adelante. Vamos a dar el anuncio que Lorena se va a casar. Nah. Claro que sí. No, bueno, este testimonio lo iba a dar en la tarde, pero ya que el Señor me dijo que lo dijera ahorita, porque estamos todos, ¿verdad? Para que todos lo reciban. Gloria a Dios. Yo soy de Honduras, los que no me conocen. Yo pertenecía a una iglesia de Honduras que perseveré por más de 11 años. Y cuando yo estaba allá le pedí al Señor que quererme venir para acá, pero le estuve orando a Dios por 2 años que me permitiera venir para Estados Unidos. Pero Dios antes me habló, pero no entendí las palabras que Él quiso darme. Gloria a Dios, porque Él me habló en parábolas y ya no le pude orar a Dios que eran esas palabras que Él me decía. Yo me vine para acá y dije, empecé a enfriarme, ya no me pude congregar en ninguna iglesia por los motivos, porque no tenía carro o no me podía mover. Es muy difícil venir acá sin saber sin tener a nadie que te apoye, gloria a Dios. Pero siempre Dios pone ángeles alrededor de cada uno de nosotros, gloria a Dios. Y entonces yo me empecé a enfriar y todo, y dejé que Él como dice, dejé que me ganara el Satanás, que me enfriara, que me ganara que puro trabajo y esto y lo otro, gloria a Dios, que me ofrece el mundo, gloria a Dios. Y hubo un momento que yo me acosté en la cama y le dije al Señor, yo ya no quiero estar así, dame un lugar donde congregarme, una iglesia donde congregarme. Y yo le oré al Señor y déjeme decirle que a mí no me había pasado nada todavía hasta que yo le pedí eso al Señor antes. Y un día me fui eso me pasó un día lunes que yo se lo pedí al Señor, gloria a Dios, que yo quería una iglesia donde congregarme, porque yo no quería estar así, yo quería alabarle a Él, quería glorificar su nombre. Y después, como al tercer día, yo estaba trabajando y de repente estaban 3 policías cuando salí de la fábrica y estaban detrás del carro que andaba y solo esperaron que saliera y tras que salí me pararon y me pidieron licencia y todo y ya no pude pues yo les entregué una, como dice, de nuestro país, pero no era válida y entonces rapidito me bajaron del carro, me enchacharon y me llevaron, me encerraron en la cárcel, gloria a Dios. Y yo dije, Señor, si esta es tu voluntad de que yo esté aquí en la cárcel, pues tú sabrás, si tú me quieres tener aquí es por un propósito, pero yo estoy confiando en ti, Señor, que tú me vas a ayudar. Y pues yo tengo una amiga que Dios la usó para que me sacara, gloria a Dios, y me sacó. Y entonces agarré un abogado y ella movió todo. A mí me querían 8 años de cárcel por trabajar una identificación que no era mía, gloria a Dios. Y entonces el abogado hizo que me diera 1 año de provecho y apenas este lunes yo tuve mi última corte con el juez y yo fui solita y con el abogado y con Dios y con el abogado, gloria a Dios. Y dije, Señor, y el juez me dijo que quedaba en libertad condicional porque me bajó mis cargos. Me habían puesto 5 felonías, gloria a Dios. Pero yo sé que Dios estaba conmigo y lo hizo con un propósito para que me congregara en una iglesia, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que Dios lo hizo con un propósito, gloria a Dios. Porque yo le dije, y lo bueno que encontré, estaba en una amiga y pasó, no sé si conocen a la hermana Margarita, gloria a Dios, que se congregaba acá. Y era una puertorriqueña, yo creo que. Bueno, en ese momento yo estaba diciéndole a mi amiga, mañana ya tuve mi primera corte, le digo yo, pero me pusieron 5 felonías. En eso la hermana Margarita iba pasando y dice que ella no era
lado para donde iba, pero Dios la mandó para ahí. Y me dijo, yo me congrego en una iglesia aquí pequeña. Dice, ¿a dónde? Le digo yo, porque yo tengo muchos años de vivir aquí en Elcar y no sé a dónde queda una iglesia, la verdad. Porque como el diablo lo tiene bien a uno atrapado y no hace la voluntad de ir a la iglesia, sino que solo nos dedicamos a trabajar, a la casa, a hacer esto y lo otro, andar para allá y para acá. Entonces, esa es la razón que el diablo nos quiere tener así. Y entonces yo le dije, bueno, voy a ir a la iglesia. Cuando yo vine, pues era una iglesia muy diferente a la que yo me congregaba, gloria a Dios. Porque donde yo me congregaba, pues allá todo es muy diferente porque allá no te permiten andar el cabello corto, no te permiten usar faldas cortas, no te permiten usar pantalones, aretes, joyas, nada, ni pintarte ni las uñas, ni maquillarte, ni nada. Entonces para mí era una costumbre que yo tuve allá. Y yo dije, ay no, Señor, ¿a dónde vine? Pero yo le dije, Señor, la verdad que yo no vengo, digo yo, a ver a nadie de mis hermanos, yo vengo a alabarte a ti. Porque tú quieres un corazón, le digo, no, tú no quieres lo de adentro, tú quieres lo de adentro, no lo de afuera, pero tú eres el que perfecciona nuestras vidas, le dije yo. Y yo no vengo a fijarme en ninguno de mis hermanos en la iglesia. Yo vengo a alabarte a ti, a servirte a ti, Señor. Y tú vas a hacer la obra en cada uno de mí, en mí, dije yo así, ¿verdad? Porque tú me vas a quitar todo esto que siento, porque yo lloraba, hermano. Y eso cuando me metí a la danza, no crea, yo le lloraba a Dios. Señor, yo no quiero estar en la danza, porque la verdad yo era bautizada en el Espíritu Santo, en danza, en el Espíritu Santo. El Señor me usa mucho, gloria a Dios, desde que estaba en Honduras. Y yo dije, no, yo no quiero hacer eso, y le lloraba. Pero déjeme decirle que tuve un sueño que Dios me dijo, toma la mano de tus hermanos y canta esta alabanza, dale gracias al Señor. Y yo me empecé a tomar la mano de mis hermanos de aquí de la iglesia y empecé a cantar esa alabanza, demos gracias al Señor, demos gracias. Amén. Así que Dios me dijo que me daba ¿cómo se llama? Que le diera gracias a Él, gloria a Dios, porque estaba en un lugar donde yo le estaba alabando a Él, gloria a Dios, en un lugar donde yo le estaba adorando a Él, gloria a Dios. Eso me estaba dando a entender el Señor, que le diera gracias, gloria a Dios. Peor para que estuviera allá en mi apartamento viendo las cuatro paredes y todo, gloria a Dios. Y eso es todo, y le doy gracias a Dios porque Dios me libró de todo eso y me ayudó en todo, gloria a Dios. Yo no me quejo porque Dios siempre ha estado conmigo, en las buenas y en las malas, Él siempre ha estado conmigo. Y yo sé que Dios ha hecho grandes maravillas en mi vida. Y bueno, es incomparable, gloria a Dios, lo que Dios hace para uno, que lo que nosotros hacemos para Él, gloria a Dios. Así que, mi hermano, con todos nosotros, gloria a Dios. Gracias, hermana Lorena. Voy a hacer dos cosas. Una, con todo el respeto, voy a pedir a los niños que por favor bajen, los que van a bajar. Los niños que bajen. También voy a pedir a los que puedan, entre eso a la pastora 98, a la hermana Ángela, al hermano Mario que está atrás, Angélica, si pueden por favor, y tenía los ojos puestos en ti, en el hermano Eliezer y su amada esposa, si pueden, pues yo sí sé que ellos son muy obedientes, demasiado obedientes. Invitarlos a que vengan aquí al frente, por favor, porque el hermano está grabando, entonces se ven muy horribles esas sillas ahí. Y si queremos hacer, voy a pedirle a la pastora, gracias, el 8 aquí adelante, si pueden, por favor. ¿Usted va a bajar con los niños? Ah, bueno, está bien, perdón. Entonces, Yoshua, acompáñenos acá. Muchas gracias. Voy a tratar de ser corto en este mensaje, si Dios me lo permite. He trabajado. ¿Ah? Bueno. ¿Puedo decir algo, pastor? Dios les bendiga. No tenía planeado decir esto, pero como dice Lorena, hay que darle gracias a Dios. Y yo sé que muchos de ustedes, perdón por la voz, yo sé que muchos de ustedes no vienen por las tardes, pero
la semana del campamento, no voy a decir el nombre, pero uno de mis hijos se quiso suicidar. Entonces yo lo que hice fue orar a Dios, y Dios tomó control de mí. Y Dios puso las personas también igual para auxiliar a uno de mis hijos. Y la cosa es que cuando voy a verlo, no me permiten entrar. Y le doy gloria a Dios porque Dios toma control de todo. Y por eso puse en el boletín ese que el que abriga el que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra de la Sí. Entonces ese pasaje me vino a la mente, ¿verdad? Entonces no me permitieron verlo. Me fui, pero a media calle la enfermera me grita y me regresa y me dice, sí, puedes entrar a verlo. Entonces le digo yo, mira, mi hijo tiene 20 años, le dije yo, pero aunque tenga 80 sigue siendo mi hijo. Entonces no me dejaron entrar. El caso es que me regresaron después, me dejaron verlo y lo pude ver. Y mis hijos han crecido aquí en la iglesia, crecieron aquí, rondando, gritando, corriendo. Y no le podía decir mucho porque cómo estaba, pero lo único que le dije fue, ya es tiempo que seas tú el que aclama a Dios. Digo, porque yo oro todo el tiempo por ustedes, pero ya es tiempo que tú aclames a Dios, que busques de Dios. Y yo le doy la gloria a Dios porque es una paz que Dios da, una paz que nadie se puede explicar, ni la gente que no conoce de Dios, o aún la que conoce de Dios no puede entender, porque tal vez todavía no ha tenido esa paz. Que Dios les bendiga y le doy gloria a Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Aracelis, Dios te estoy haciendo más señas que el mudo, pero no me ve. Que me acompañen en esa silla. Ok. Esta mañana, quizás no es coincidencia, es diosidencia, pero esta mañana estaba orando por algo que toda la semana había sentido y terminé el sermón, que había estado haciendo pedacitos. Y lo titulé con el nombre La Desesperanza. ¿Cómo lo titulé? Y quiero que vayamos al libro de Habacuc, capítulo 1. Voy a comerme algunos versículos, algunas cosas, porque no voy a poder predicar el sermón. Quiero empezar como pidiéndole a ustedes que me ayuden, no sé, a ver si aprendemos a hacer un horario de verdad, de empezar así como empiezo a las 12, terminar máximo a las 2:30. Porque a veces podemos decir con alguien que no viene en la noche, pero yo respeto porque sé que muchos trabajan. Tienen que levantarse a las 4 o 5 de la mañana. Los que pueden venir, amén. Si no, amén. Habacuc capítulo 1, versículos 2, desde el 2. Vamos a leer desde el 1, por favor. Desde el 1. Y dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. El versículo 1 dice, la profecía que vio el profeta Habacuc es como una introducción y como una presentación de lo que viene en adelante. Es un título. Quiero darle las gracias al papá de José y a su hermana Francisca, escuche su nombre, por visitarnos. Siéntense como en la casa de Dios. Me alegro que estén acá. Dice la Biblia así, en el versículo 2, unas palabras de este profeta. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley, escúcheme lo que dice aquí, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Padre, te doy gracias por esta palabra.
Gracias porque ella ha despertado en nosotros una verdad y permite que pueda transferir esta verdad a la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted escucha las palabras de este profeta, de este hombre de Dios, usted puede sentir en su boca un sinsabor. Puede sentir en lo que está escrito unas palabras de desánimo, de derrota, de juicio, aún unas palabras de dolor en medio de lo que escribió. Y terminamos viendo que este hombre está perdidamente rendido a la esperanza. Ya no tiene esperanza. Él ha perdido todo y empieza a escribir de esta manera: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo, Señor, yo te voy a pedir? ¿Hasta cuándo? Pide y pide y pide y usted a mí no me oye. Ahora yo me hago una pregunta: ¿quién alguna vez no ha perdido la esperanza? ¿Quién alguna vez no se ha sentido de esa manera? Por desgracia, estamos viviendo en una época en la cual es fácil perder la esperanza, o nuestra esperanza. La crisis económica, la crisis de valores nos están golpeando sin misericordia. Están golpeando nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Y a veces es tan fuerte, escúcheme, que aunque nos sintamos cristianos, aunque nos sintamos muy espirituales, la desesperanza, escúcheme, se adueña de nosotros. Porque lo contrario de la esperanza es la desesperanza. Cuando usted ve la enfermedad que nos ataca, la enfermedad que ataca a uno de nuestros familiares, algún amigo, compañero, alguien que amamos, cuando vemos que muere, cuando vemos que todo a veces al principio que parecía que estaba bien se va al abismo, entonces nos ataca la desesperanza y le pedimos a Dios salud, le pedimos a Dios salvación, le pedimos a Dios por un milagro y parece que no hay una respuesta. Pero yo sé que usted, tanto usted como yo, a pesar de todo, entendemos que Dios es soberano y poderoso. Amén. Ahora, ¿qué significa la desesperanza? ¿Qué significa esto en nosotros? Porque reconocemos que a veces hay una causa justificada para la presencia de ella en la vida. Cuando usted mira un resultado de un examen donde dice que tienes cáncer, pues probablemente usted dice: pastor, ¿cómo no voy a estar desesperado? Mire lo que tengo. Cuando miras a tu familia, en el caso mío que quedó en Venezuela, que dejaste a tus hijos y ves lo que está sucediendo en este país. Antier me llama mi nuera y me dice: viejo, me robaron el telefonito viejo Galaxy 4 que usted nos regaló. Se montaron 3 individuos en una bucetica esa de 15, 20 puestos, uno en la parte de adelante, otro en la parte de atrás, otro en el centro, y sacaron tremendas pistolas y dijeron: el que se mueva le damos un balazo. Sacaron un bolso y ahí tuvimos que meter todos los relojitos, metimos los teléfonos, metimos todo, y después empezaron a revisarnos para ver si teníamos dinero y nos quitaron todo. Cuando usted escucha la noticia de esa, inevitablemente usted se siente mal, se siente herido, y la esperanza como que se ve afectada y entras en un desespero. Así que me pareció a mí bien buscar la palabra desesperanza, y la traducción, lo que dice el diccionario, dice que significa literalmente estar sin salida. Diga: estar sin salida. Estar completamente perdido y sin recursos. Eso significa la palabra desesperanza. Estar completamente sin salida, estar sin recursos o estar totalmente perdido. Y se refiere a un estado mental en el que uno cree que no hay
ninguna esperanza, ninguna salida para la situación, sea cual sea la situación. La desesperanza es tan fuerte que mucha gente, no teniendo otra salida, determina matarse. Por eso digo que no fue coincidencia. No hay otra salida y la gente busca la única salida, y es el escape del suicidio. Pero escúcheme algo en esta mañana: la desesperanza deshonra a Dios. Mira que está al lado, dígale: la desesperanza deshonra a Dios. Dígaselo, no lo haga así, dígaselo bien para que se lo entienda. Dígale: la desesperanza deshonra a Dios. Pero no solamente deshonra a Dios, degrada al Dios Todopoderoso. No solamente lo deshonra, sino que lo degrada. Porque parece que hay una fuerza más potente que Dios. Insinúa que no solamente Él no puede con la situación, sino que Él parece que ha omitido mis oraciones, y además que Dios está incumpliendo lo que me ha prometido. Los que han perdido la esperanza, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 3, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo mismo, que vivió este ataque, Cristo que se sintió abandonado, Cristo no desmayó, sino que su confianza estaba en Él. A pesar de lo trágico que fue su vida en el momento de la crucifixión, Cristo sabía de dónde venía su esperanza. Pero a pesar de la desesperanza y a pesar de lo feo que suena la palabra, para nosotros no es desconocida. Ni porque seamos cristianos, ni porque seamos de otra religión, la desesperanza puede arropar el corazón de cualquier hombre. Muchas veces lo que deseamos para nuestras vidas desaparece, se esfuma, y entonces toda esperanza que había en su corazón termina en desesperanza. Por esta razón es Cristo, creo que nos inspira a cada uno de nosotros a tomar una palabra que dice: orad siempre. Orar sin cesar, dijo el hermano, digo sin cesar. Orar y no desmayar. El mismo Pablo tuvo problemas con la desesperanza. El apóstol Pablo se sintió vencido y en un momento confesó que había perdido, escúcheme, la esperanza de conservar su vida. Dijo: porque hermanos, 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 10, dice que él dijo: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos ¿qué? Sobremanera más allá de nuestras, de tal modo que aún perdimos ¿qué? Perdimos la esperanza de conservarla. Pero fíjense lo que dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Escúcheme. Y dice el versículo 10, ¿se está quedando dormido el hombre? El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Alabe la gloria de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. Puede haber cualquier situación, pero Él dice: yo he confiado en ese Dios. Pero hablando del profeta Habacuc y de su confesión desesperante, me llamó la atención en el lenguaje actual. Y en el lenguaje actual escribió así, dice así: yo soy el profeta Habacuc, y Dios me encargó dar este mensaje a su pueblo.
Dios mío, gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. Estoy gritándote, pero tú no me oyes. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Es lo que dice la versión del lenguaje actual. Y él dice, te he rogado que acabes con la violencia, que acabes con la violencia en mi país, en mi ciudad, pero tú no haces nada, Dios. Y luego hace una pregunta, ¿por qué me obligas a ver tanta violencia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas, y por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece a tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Es más, los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. ¿Cómo suena ese versículo del profeta en el lenguaje actual? Suena que había una vulnerabilidad. Era vulnerable. Estaba afectado este profeta. Las tentaciones, la desesperanza estaba en su corazón. Y esto constituía, escúcheme, para él ya un estilo de vida. Este texto dice que el profeta da voces, a gritos a Dios. Y cuando busqué la frase de gritar, dice, ahí la palabra en hebreo dice rugir con dolor. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Alguna vez se ha sentido que grita y le dice, Dios, ¿hasta cuándo? ¿No se ha sentido alguna vez así? O le estoy hablando a otras personas, o estoy equivocado del mensaje y le predico del amor de Dios mejor, o del perdón. Porque si usted alguna vez se ha sentido así, se identifica con lo que Habacuc está diciendo. Habacuc deseaba literalmente pegar gritos. Había estado durante mucho tiempo protestando en contra de la injusticia que había alrededor en su país y nada parecía que Dios le iba a dar respuesta. Parecía que Dios no le escuchaba. Por eso la desesperanza se había apoderado de él. Al igual, escúcheme, que este hombre muchas veces, yo, Evelio Quiñones, también se ha sentido de la misma manera. Y le aseguro que usted también en algún momento de su vida se ha sentido con ganas de gritar, Dios, ya basta. Y oramos insistentemente pidiéndole ayuda a Dios. Y solo tenemos el silencio. Y a veces sin entender, a veces sin comprender o sin que alguien nos hable o nos enseñe, no nos damos cuenta que el silencio también es una respuesta de Dios. El silencio, escúcheme, también es una respuesta de Dios. El silencio no significa que Dios no te oyó. El silencio no significa que Dios no tiene el control. El silencio no significa que Dios no te ha hablado o que no va a hacer nada. Significa que Dios está esperando que tu desesperanza se convierta en esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él jamás ha perdido el control de tu vida. Amén. Escúcheme, este es un sentimiento muy peligroso. Y además de peligroso, es un sentimiento traicionero. Porque sin darnos cuenta, la desesperanza destruye varias cosas en nuestra vida. Nos da una visión negativa de la soberanía de Dios. Y nos da una visión como negativa de la situación a tal punto que pueden haber personas, ahora mismo recuerdo, que pueden decirle a Jesús, si tú hubieras estado aquí, pero ya no estás, se acabó. Puede decir, ¿sabes qué? Esto no hay solución. Lo mejor es abandonarlo y dejarlo y empezar de nuevo.
Mi matrimonio ya no funciona, esto ya no hay salida, es mejor dejarlo y empezar otro de nuevo. Esta iglesia no va a crecer, lo mejor es que nos vayamos para otro lugar donde la situación puede ser mejor. Este país no sirve, hay que abandonarlo porque no hay salida, escúcheme. Y lo que pasa es que a veces se nos ha ido de nuestra mente, de nuestro corazón, que aquel que nos llamó a la obra, aquel que nos ha traído a este lugar, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Él no nos va a dejar solos, Él va a seguir con nosotros hasta el final de la carrera. Pero tienes que estar como el soldado, con las botas puestas. Una vez escuché un refrán y me dolió, porque me lo dio un pastor y me dijo: cuando un barco se hunde, los primeros que huyen son las ratas. Y cuando vi el Titanic, ¿cuántos vieron el Titanic? ¿Quiénes fueron las primeras en irse? Las ratas. ¿Por qué? Porque ellas creen que con irse no se van a ahogar. Cuando salen afuera se ahogan. Escúcheme, es un sentimiento demasiado peligroso. Es un sentimiento donde usted le da cabida a lo real, a lo que está ahí, y no al Dios que conocemos. Voy a tocarle solamente puntos. Le voy a dar 7 puntos lo que hace la desesperanza. Voy a correr. En primer lugar, la desesperanza destruye la fe en Dios. Diga, destruye la fe en Dios. Habacuc se dirigió a Dios como Jehová, como el Señor, como Adonai. Literalmente lo que le dijo a Habacuc era que Él era el Dios que había pactado con Israel. Tú eres el Dios que pactaste con nosotros. Por tanto, se esperaba que Dios le sustentara y protegiera al pueblo, protegiera a aquellos con que Dios había hecho el pacto. Y es las preguntas que a veces le decimos a Dios, ¿sabes lo que a veces hablamos? Dios, tú me trajiste aquí. Dios, yo estaba así. Y la gente empieza a juzgar a Dios. Dios, ¿qué hago yo aquí? Yo estaba bien en Venezuela, estaba bien en México, estaba bien soltero, estaba bien. Y empiezan a juzgar a Dios. Habacuc estaba insinuando, escúcheme, que Dios estaba descuidando a su pueblo, ya que no estaba cumpliendo con los pactos que había establecido. Aquellas palabras que Dios le dijo a Abraham: el que te maldijere, yo lo maldeciré, el que te bendijere. ¿Dónde están esas palabras? Dios, tú como que te olvidaste, tú no estás cumpliendo con el pacto. Es decir, que Dios había descuidado